iniciamos la sesión. Mi nombre es María Fernanda López, soy colaboradora del Laboratorio Diversidades y yo trabajo los temas de diversidad sexual y acciones colectivas de la comunidad trans. Bueno, les presento a Alicia. Alicia Hopkins es licenciada en Derecho y maestra en Filosofía Política y candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos en el área de Filosofía por la UNAM. Ahorita está trabajando su tesis titulada Elementos para una filosofía latinoamericana de la justicia comunitaria. Es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación y del Consejo Editorial de su revista Cuadernos de Descolonialización y Liberación, miembro del Consejo Editorial del Estatis Editorial. En la actualidad es docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Pues es un honor tenerla aquí. Alicia y yo compartimos el aula, ella como mi profesora en la preparatoria, y para mí es un honor estar de nuevo con ella. Su ponencia de hoy es una mirada desde la filosofía a la justicia comunitaria y pues cuando quieras comenzar, Alicia. Gracias, Mafe. Sí. Primero agradecerles a quienes nos convocaron esta tarde a discutir un tema que a mí me parece que es importante, ¿no? Agradecerle a Victoria, agradecerle también a María Fernanda, que para mí también es pues re lindo, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Bueno, ni tantos, pero más o menos algunos años. Ya te titulaste, ¿verdad, Mafe? ¿Estás en eso? Bueno, está titulándose. Pero la conocí cuando estaba todavía en la preparatoria, ¿no? Entonces ya es lindo volver a encontrarnos ahora en otros ambientes, en otros espacios, ¿no? Saber que estamos ahí pensando, pues, ¿no? Y seguimos pensando y trabajando en las cosas que nos interesan. Ya, yo quisiera plantear desde el inicio, ¿no? La pregunta que guió esta investigación. En realidad, bueno, como se dieron cuenta a partir de la presentación, lo que intento plantear el día de hoy es el resultado de una investigación que he hecho durante el doctorado. Hace como unos 6 años más o menos, estaba en Guerrero en uno de los aniversarios de la CRAC. No sé si todos estemos familiarizados con qué es la CRAC. Ya, la CRAC es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, de Autoridades Regionales de Guerrero, perdón. La CRAC es una de las experiencias emblemáticas que hay en nuestro país, e incluso podríamos decir en América Latina, de justicia comunitaria. Nace aproximadamente en el 94, ¿no? A partir de circunstancias de violencia delincuencial que hay en el territorio que no reciben respuesta adecuada por parte de las instituciones del Estado. Esto fue dicho de manera con todo el eufemismo posible, ¿no? Había una colusión, pues, ¿no? De parte también de quienes se supone tendrían que defender, ¿no? Y aplicar cierto derecho y demás. Habría una colusión con la delincuencia. En vista de estas condiciones, deciden, pues, campesinos, campesinas, tomar la justicia por su propia mano, no en un sentido personal individual, sino en un sentido colectivo comunitario. Ya, esta es una lucha que tiene ya, les digo, desde el 94, saquen sus cuentas, ¿no? Y ha sido una de las experiencias también más golpeadas por los gobiernos en nuestro país. Podría darles muchos detalles, pues están peleando ahí en su territorio contra las minerías, en fin. El caso es que yo estoy en un aniversario de la CRAC precisamente, ¿no? Escuchando las deliberaciones que se hacen sobre su propio sistema de justicia. Yo recién salida de filosofía, ¿no? Y justo me hago esa pregunta, ¿no? Pues sí, claro, pues vimos a Rawls y Kant y sí, pues no, qué bueno, y Aristóteles y Platón y qué suave, ¿no? Pues ahí tenemos un montón de referencias para pensar la justicia, ya estamos pensando y repitiendo que si Platón, que si Aristóteles, que si Kant, que si Rawls, que si, ¿no? Ya. Y dije, ajá, pero esos señores aquí, ¿qué, no? O sea, ¿cómo pensar la experiencia que estaba viendo, pues, que estaba palpando en ese momento, que estaba atestiguando, cómo pensarlo desde la filosofía? Que implicaba para mí un reto, implica todavía, ¿no? Y lo seguirá haciendo siempre, pues, ¿no? Que implicaba un reto primero de cómo pensar filosóficamente la realidad y no la propia filosofía.
¿no? Porque lo que pensamos son los libros, ¿no? Pensamos los discursos de los autores, pero no pensamos la realidad. No pensamos a partir de la palabra de los campesinos, de las campesinas, de compañeros y compañeras que están en la militancia, en la lucha, que están que se identifican, pues, y forman parte de pueblos originarios. No son esas palabras, no son esos discursos los que mueven nuestro pensamiento y nuestra pregunta filosófica. Y entonces ese es un primer reto, porque hay una cantidad de obstáculos epistemológicos para discernir siquiera la pregunta. Ya la respuesta, bueno, ya todavía tendríamos, me enfrenté pues, ¿no?, a un montón de problemas ahí, en términos epistemológicos. Problemas que tienen que ver con eso, con cómo escuchamos, pero también con cómo investigamos, ¿no? Porque los procesos de investigación, como buenas formas de colonización del pensamiento también, ¿no?, son formas de objetivación del otro. Y entonces objetivamos el discurso y objetivamos al sujeto, ¿no?, y los convertimos más bien en objetos de estudios. Todos estos son, solamente por mencionarles algunos de los problemas en los que me vi envuelta al inicio de la investigación. Tenía una pregunta, ¿no? ¿Cómo podría pensar desde la filosofía una experiencia de justicia comunitaria como la que hay en la CRAC? Pero la pregunta me llevaba a mí a hacerme más preguntas, porque ¿qué método filosófico hay para hacer algo como eso? ¿No? A lo mejor en la academia practicamos pues bastante, ¿no?, sobre nuestros aparatos críticos, teóricos, ¿no?, sobre si estamos o no interpretando adecuadamente a tal o cual autor, pero no tenía herramientas para comprender, herramientas metodológicas para acercarme a una realidad tan compleja como esa. En fin, partiendo de del reconocimiento de estos obstáculos, que son, digo, epistemológicos, pero que no estoy queriendo decir que se refieren solamente a la cuestión del conocimiento, sino que el hecho de que sean epistemológicos no quiere decir que no sean políticos, pues, ¿no? Son problemas del acceso al conocimiento que están atravesados por la manera en la que se han establecido las relaciones de poder. Conocemos, pues, no de manera neutral, sino conocemos a partir de estas miradas que efectivamente hemos alcanzado y que hemos practicado y a las que nos hemos habituado a partir de las estructuras de poder de la producción del conocimiento académico. Lo primero que pensé fue, ya bueno, pues me lanzo, ¿no? Trataré de hacerlo del doctorado, fue lo que intenté, y el día de ayer fui a imprimir mi tesis, muchas gracias, estoy bien feliz, ¿no? Pronto ya, esto es como una especie como de ensayo de lo que será después mi examen, ¿no?, por fin. La tesis es Elementos para una filosofía latinoamericana de la justicia comunitaria, y ahí hay un montón de cosas, pues, ¿no? Para empezar, decirles que es elementos, no estoy haciendo la filosofía de la justicia comunitaria, ¿no?, porque, bueno, eso te lleva a la vida, ¿no? Pero es, por lo menos, abrir la pregunta, ¿no?, y empezar a rastrear elementos, categorías, conceptos que me sirvan para seguir trabajando en adelante. ¿Por qué latinoamericana? Y este es el antecedente teórico de todo lo que voy a decir. Latinoamericana porque pertenezco efectivamente a la Escuela de la Filosofía de la Liberación, ¿no?, que se asume, pues, ¿no?, como un pensamiento crítico que está situado, que tiene un desde dónde se está pensando, y ese desde dónde se está pensando, pues resulta que es México, ¿no?, un país del capitalismo periférico, ¿no?, un país de herencia colonial, ¿no?, y desde ahí estoy pensando, ¿sí? A veces la producción del conocimiento que se ha dado, sobre todo en la modernidad, ahorita voy a hablar sobre eso, ¿no?, se piensa de manera tan abstracta, ¿no?, es que se piensa también como si fuera la producción de un conocimiento universal, que es la pretensión de la filosofía también eurocéntrica, ¿no? Y esta universalidad al final desconoce las particularidades, los contextos, que para ellos es como una especie de contaminación del pensamiento, y que para la filosofía de la liberación y que para pensamientos pues, que se autonombran, que se autoidentifican, que se posicionan políticamente desde América Latina, son fundamentales. Es decir, no estoy pensando desde Berlín, no estoy pensando desde París, no estoy pensando desde Nueva York. El pensamiento que se produce situado y se produce acá, ¿no? Por eso me fui a Perú
¿no? Porque había una importancia de pensar la justicia comunitaria precisamente desde las experiencias latinoamericanas y en este caso las rondas campesinas son también, como la CRAC, otra de las experiencias emblemáticas a nivel latinoamericano, de las más antiguas, nacida a la mitad de la década de los 70s, ¿no? En un contexto muy particular del que hablaré más adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensar experiencias que, si bien estoy diciendo algunos ejemplos, en realidad son múltiples, ¿no? Son variadas, son diversas y están por todo el territorio regional del ahora Abya Yala, ¿no? O América Latina, o como quieran llamarle, pues, ¿no? Nuestra gran tierra, ¿no? Que están ahí, existiendo, pues, ¿no? Desde siempre, que han resuelto sus propios problemas al interior de sus comunidades, pero no solo, que tienen formas de ejercer la justicia y que no son, pues, las del Estado-Nación. Y entonces, bueno, me di a la tarea. Primero, creí que era importante pensar la necesidad de ver a qué nos estamos enfrentando. Para mí la filosofía es como decía Nietzsche, ¿no? No es como cuando Nietzsche hablaba del historiador, ¿no? No es el historiador el que se pasea, ¿no? por el jardín de la historia como deleitándose, ¿no? Con el conocimiento. La filosofía no es solamente algo que nos haga lubricar nuestras neuronas y degustarnos, ¿no? En el placer del intelecto, ¿no? Sino más bien son preguntas que están puestas en un campo de batalla, ¿sí? No estamos pensando por pensar, ¿no? Estamos pensando porque hay una necesidad de discutir algo. Y estamos pensando porque desde América Latina necesitamos discutir muchas cosas, ¿no? Ni siquiera se nos ha considerado capaces de producción de conocimiento. ¿Qué hacemos en América Latina? Reproducimos, ¿sí? ¿Qué hacemos en los institutos de investigación? Traducimos y publicamos lo que se hace y lo que se piensa y lo que se dice en Estados Unidos. No. También nosotros somos productores y productoras de conocimiento, ¿sí? Y ese producir conocimiento nos pone en pugna, pues, con esos otros conocimientos que sí se muestran como verdaderos, que sí aparecen, ¿sí? Como los que son efectivos en el mundo, ¿sí? A quien le importa, ¿no? La filosofía que se produce a partir de la experiencia de los pueblos originarios en países del centro, quizás a muy pocos, pues. Sin embargo, si una se viene a los países periféricos, a todo el mundo le importa lo que pueden pensar, ¿no? Los grandes pensadores en los países del centro, ¿no? Los estudiamos, los leemos, ¿no? Tenemos la doble tarea de leernos a nosotras mismas, de leerlos a ellos, de conocer lo nuestro, conocer lo de ellos, para ver si podemos defendernos y demostrar que sí somos capaces, en fin. Todos estos problemas que están atravesando. Entonces, justo por eso yo dije, bueno, tendríamos que tener claro al inicio, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? Si estamos pensando la justicia, si estamos pensando la comunidad, tendríamos que pensar qué es el liberalismo, qué es el derecho moderno, qué es la propia modernidad. Y ahí, bueno, hay un montón de cosas que se tienen que decir, ¿no? No me va a alcanzar el tiempo, obviamente, porque podríamos darnos solo la sesión para hablar de eso, pero es muy importante, a mi juicio, tener claro de manera crítica con qué estamos trabajando, pues, ¿no? A qué nos vamos a enfrentar antes de pasar a la parte más descriptiva, analítica, propositiva de lo que la justicia comunitaria es. Este background, este campo de batalla, entonces, en el que estamos inmersos e inmersas, seamos conscientes de ello o no, ¿no? Implican relaciones de poder construidas a partir del ascenso del capitalismo, ¿sí? Y que podemos situar, otra vez, ¿no? Como pensamiento situado, podemos situar a partir de finales del siglo XV, sobre todo el siglo XVI, con el proceso de colonización de la región que ahora conocemos como América Latina. Este proceso de colonización trajo consigo la necesidad de trasladar, no una necesidad, sino la imposición
de ciertas formas de relaciones de poder que ya todos conocemos, que no voy a ahondar en el tema porque creo que sabemos la historia y la experiencia colonial de nuestra región, pero me interesa más bien pensar qué fue, en términos jurídicos, lo que se heredó del proceso de colonización. Y entonces lo que heredamos en realidad es precisamente la pugna que históricamente hizo la clase burguesa, tremendamente revolucionaria en su tiempo, contra la monarquía, contra el sistema de producción, contra el modo de producción feudal. Y ahí lo que teníamos eran relaciones de propiedad ancladas a la tierra, sin propiedades individuales. No existía el sujeto de derecho moderno como ahora lo conocemos, ¿sí? No habían relaciones de igualdad, era impensable el contrato, por ejemplo, ¿no? Los contratos se hacen entre partes iguales, ¿no? Dicen los liberales, ¿no? Esto es imposible en un modo de producción feudal. Entonces, frente a las estructuras de poder con las cuales se está enfrentando el liberalismo, construye una ideología jurídica muy ad hoc. Cuando hablamos de igualdad, libertad y fraternidad en términos políticos, no estamos hablando de nada universal, estamos hablando de algo muy concreto. Y ahí, para las compañeras y compañeros de derechos humanos, creo que ya lo sabemos, pues, críticamente, ¿no? No es algo universal. Cuando el burgués decía somos iguales, era decirles a los reyes que eran iguales a ellos, que aunque el linaje no lo tuvieran, tenían la capacidad económica para tener el mismo poder. Cuando hablaban de libertad de comercio, de compra y de venta. Cuando hablaban de fraternidad, hablaban del vínculo afectivo entre ellos, vínculo afectivo del cual no formaron parte ni las mujeres, ni tampoco los esclavizados en América Latina, ¿no? Cuando en Haití, en 1804, Toussaint de Louverture decía, ¿no? Acuérdense que Haití era colonia francesa, decía, claro, sí, igualdad, libertad y fraternidad, pues nosotros también, ¿no? Nosotros también somos iguales, ¿no? Queremos ser libres, ¿no? Y además somos sus hermanos, ¿no? Bueno, querido Toussaint de Louverture, pues usted, quién sabe si sea humano todavía, ¿no? Ya después veremos, ¿no? La esclavitud se mantiene. No es una cuestión universal, ¿sí? Este es uno de los primeros engaños que tenemos que desenmascarar del derecho moderno, ¿sí? El derecho moderno se posiciona a partir de una ideología que muestra cierto grado de abstracción, o que al menos se justifica a sí mismo como si lo fuera, ¿no? Como si fuera un pensamiento abstraído de una racionalidad universal que los humanos tenemos por el hecho de serlo, y entonces alcanzamos ciertas verdades que son comunes y universales para todos. Y eso construye una cierta idea sobre lo humano, una cierta idea sobre la vida, una cierta idea sobre las relaciones entre nosotras, entre nosotros, una cierta idea sobre la propiedad, por ejemplo, que no existía antes, que en realidad no tiene nada de universal. Es una construcción muy provinciana, ¿no? Que nace de un contexto histórico muy determinado y que posteriormente, precisamente a partir de este empuje colonial, busca justificarse a sí misma, ¿no? Al interior de Europa, por supuesto, también frente a las resistencias que hay allá, pero también acá en América Latina. Entonces, paso 1, desfetichizar el derecho moderno, ¿sí? Dejar de naturalizar lo que viene en las leyes como si fuera el producto de esta razón universal que ha alcanzado a ver lo que lo humano es. No, es el producto de una lucha de clases que duró 8 siglos en constituirse la ideología burguesa tal y como la conocemos ahora, ¿no? La ideología jurídica burguesa. Hay un texto, a mi juicio, muy revelador. Son 2 abogados, una abogada y un abogado en Estados Unidos, que tienen un texto, les recomiendo, que se llama El derecho y el ascenso del capitalismo, que justamente hacen todo ese recorrido de 8 siglos,
¿no? 8 siglos, como poco a poco, ¿no?, va constituyéndose como clase y cómo poco a poco se van constituyendo también estas formas de ejercicio de lo jurídico a partir de cierta profesionalización de la abogacía, de cierta elitización en el lenguaje, ¿no?, que va separando la capacidad de lo jurídico, la capacidad de autorregulación, y la va convirtiendo en una especie de conocimiento de élite al cual solo algunos iniciados podían acceder. Ya. A la par del derecho, o sea, no a la par, sino de manera conjunta, ¿no? Pensemos como todo este entramado político, económico, ¿no?, en la expansión del capitalismo, que necesita también sus propios diques, pues, ¿no?, para contener las resistencias, pero sus propios impulsores también de justificación y demás. Tenemos la Constitución de los Estados-Nación. No es casual que la Constitución de los Estados-Nación se nos enseñe una y otra y otra y otra vez a partir de la idea de un contrato social. La idea del contrato es fundamental para el derecho moderno, es fundamental. Pero la idea del contrato nace de puras ficciones. La ficción de que somos dos voluntades libres e iguales que está acordando iguales ventajas para ambas partes. La ficción, en términos muy específicos, de un contrato en el que nos pongamos de acuerdo sobre algo. Esto ya sabemos, la crítica del marxismo ya es ampliamente conocida, ¿no? No, pues no es lo mismo. O sea, cuando yo voy con mi patrón, ¿no?, a firmar el contrato, pues resulta que él es mi patrón y yo soy la trabajadora. Pues no es lo mismo, no somos dos voluntades libres e iguales. La igualdad no es más que una igualdad formal. Esa es una de las críticas que se hace siempre al derecho moderno, incluso en específico a los derechos humanos, que queda solamente establecido en términos formales, la igualdad, la libertad, ¿no?, cuando en términos materiales, reales, lo que vemos es justamente lo opuesto. Y en términos políticos, la idea del contrato, ¿no?, pensar que el Estado se constituye a partir de un contrato es una ficción tremenda. Y es una hipótesis que además no es casual, insisto, en el momento en el que hay una expansión del capitalismo, de las relaciones mercantiles. Acuérdense que, ¿no?, ya habían ganado los turcos Bizancio, y entonces ya el Mediterráneo dejó de ser este puente comercial importante, ¿no?, y empiezan a buscar rutas hacia el otro lado. Esa búsqueda de rutas comerciales, dada la clausura del Atlántico, ¿no?, los lleva finalmente a abrir sus rutas comerciales de manera colonizadora en América Latina. ¿Sí? ¿Se está viendo esto? Sí. Sí. Ya. Bueno, la figura del contrato entonces va a ser muy importante. Justo cuando hablemos de justicia comunitaria, vamos a tratar de desmontar la idea del contrato, ¿sí? Acá no vamos a hablar de contratos, no vamos a hablar de acuerdos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ¿qué pasa hoy por hoy, pues, no? Si lo vemos de lejos, ¿no?, podríamos ahondar mucho más en específico, pues, ¿no?, para hacer una crítica más detallada del derecho moderno, pero no es ese el objetivo de esta sesión. Solamente me interesaba que quedara ahí como ese background, como es la necesidad de saber a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de justicia comunitaria, contra quién nos estamos peleando, ¿sí? No estamos en el escritorio nada más pensando porque sí, nos estamos peleando, pues, ¿no? Entonces, nos estamos peleando contra todo eso que dije, ¿no? Podríamos decir más. ¿Por qué nos estamos peleando? No solamente por lo que dije, sino en términos generales voy a decir algo más, que a mí me parece importante. La modernidad, como este complejo político, económico, cultural, productivo, que lo tenemos incorporado, se ha dicho que es una máquina de separaciones. Separó, desmembró el imaginario colectivo. Y una de las separaciones
de los desmembramientos, por decirlo de algún modo, que me parece importante rescatar acá para hablar de la justicia comunitaria, es el despojo de dos capacidades que me parece que en el ejercicio de la justicia comunitaria, y esto es ya antecediendo casi toda la conclusión, pero para que vean más o menos hacia dónde voy, es el despojo de lo que llamo, a partir de lecturas que he hecho, por supuesto, de maestras como Raquel Gutiérrez, de las capacidades político-comunitarias y las capacidades reproductivo-comunitarias. ¿A qué me refiero? Cuando digo que la modernidad nos despoja de las capacidades político-comunitarias, quiero decir que, por ejemplo, la forma Estado como forma política, ¿sí?, nos ha despojado de nuestra capacidad de organizarnos, de darnos nuestra propia forma política. ¿Qué decidimos nosotros? ¿Qué decidimos nosotras? ¿La representatividad? Si acaso la representatividad, ¿no? Es decir, nos dan a elegir, hay unos señores, ¿no?, y nosotros elegimos de eso que nos dan a elegir a nosotros, ¿no?, a partir del voto. Ese despojo que es tan cruento, ¿no?, necesita, pues, diques de contención, necesita, bueno, pero mira, puedes elegir tal cosa, ¿no? Entonces tenemos efectivamente algunas, en alguna medida, ¿no?, ciertos mecanismos de decisión que tenemos. De deliberación no tenemos, no deliberamos nada, ¿no? A nosotros no pensamos sobre la ruta del país, ni sobre las políticas públicas, ¿no?, ni pensamos sobre la forma que divide nuestra sociedad entre gobernados y gobernantes. O sea, eso no lo deliberamos nosotros, eso está ahí dado, puesto. Así es, ¿no? En derecho, a quienes estudiamos derecho, se nos enseña pues que eso es, pues, ¿no?, así es, ¿no? Si la gente se opone a eso, pues es que hay que enseñarle a la gente derecho, pues, ¿no? Es que la gente no sabe, ¿no? Ya no se cuestiona, pues, es la crítica constante al derecho, en el sentido de que el derecho no cuestiona el statu quo, sino más bien lo defiende, ¿no? El despojo de las capacidades político-comunitarias entonces implica, por un lado, que no tenemos en nuestras manos una capacidad de darnos una forma política, ni tampoco formas de resolución de nuestros conflictos, ni tampoco formas de deliberación sobre aquello que nos corresponde de manera común. Somos, y esto es algo que siempre repito, la sociedad es una comunidad rota. Somos una comunidad rota. Esta idea, otra vez, del liberalismo, que se fundamenta la idea sobre el humano en pensar al humano como el individuo, como la fuente, el núcleo, el principio y el fin de toda sociedad. ¿Qué es la sociedad? Pues es la suma de todos los individuos, ¿no? Es decir, de inicio están los individuos. ¿Y para qué está la sociedad? Pues para que los individuos puedan desplegar todas sus potencialidades, ¿no? Si la sociedad se opone al despliegue de mis potencialidades, cuidado, ¿no? Lo dice Rawls, pues, ¿no? Acuérdense que para Rawls el principio básico es el de la libertad, pues, ¿no? Más allá de la igualdad. Si la sociedad quiere igualdad, ¿no?, yo tengo que anteponer mi libertad individual, porque esa es la base de toda democracia, ¿no? Es todo el pensamiento liberal. Acuérdense, Wallerstein va a venir Wallerstein, ¿no? Va a venir Wallerstein, hay que ir. Wallerstein tiene un texto muy interesante, a mí me ha gustado mucho. No es de los más leídos, es un textito ahí que tiene, es bueno, que se llama Después del liberalismo. En Después del liberalismo, Wallerstein hace un análisis sobre cómo la ideología liberal se ha constituido como la ideología hegemónica en la modernidad, casi hasta el punto de decir que es la única ideología. Es una locura aquí, si hay compañeros leninistas, ¿no? Una locura, porque ahí le va muy mal a Lenin en el libro, ¿no? Pero bueno, es Wallerstein, entonces los leninistas dirán, claro, es Wallerstein, pero ya saben esas discusiones de la izquierda, ¿no? Bueno, entonces, estamos atravesados del pensamiento liberal, ¿no? Pensar
pensar que es natural que nosotros no elijamos una forma de organización propia, autogestiva, ¿no? Que seamos capaces de darnos como nuestra propia forma política, que no lo pensemos y que pensemos que esta es la natural, es propia de la ideología liberal y del triunfo que ha tenido también en nuestro país y en el mundo en general, pues, ¿no? Entonces, uno es el despojo de las capacidades político-comunitarias, y el otro es el despojo de las capacidades reproductivo-comunitarias, es decir, como comunidad podríamos, o sea, en la idea de reconstruir el vínculo comunitario, de construir relación social comunitaria y no la relación social del capital, ¿no? La comunidad tiene capacidad de reproducirse. ¿Qué decidimos? Ahora otra vez les pregunto lo mismo, ¿no? ¿Qué decidimos sobre la reproducción? ¿Quién decide lo que se produce y cuánto, ¿no?, de nuestros bienes naturales comunes van a estar en juego para producir todo lo que hay acá? Todo. ¿Quién decide eso? No tenemos, se nos ha arrebatado la capacidad de decidirlo. No decidimos ni qué se produce, ni cómo se produce, ni para qué se produce, ni cuánto, ni cómo se distribuye. Eso no es algo que nosotras decidamos. Estos dos despojos tienen claramente, o podemos ver a partir de ellos claramente, quiénes son quienes se quedan con estas capacidades. Obviamente, las capacidades político-comunitarias se las queda el Estado. Es el Estado el que decide la forma política. Es el Estado el que decide cómo se resuelven los conflictos. Es el Estado el que establece un derecho, un solo derecho, acuérdense el gran mito, ¿no? Un solo derecho, una sola nación, una sola lengua, ¿no? El gran mito del Estado-nación y del derecho moderno. Un mito, ¿no?, que no por ser mito, ¿no?, se queda ahí como, ay, mira qué bonito, ¿no? Un mito que es un mito de dominación, pues, ¿no?, que sabemos lo que implicó, ¿no?, la negación y la aniquilación de pueblos originarios en este país y en toda América Latina, ¿sí?, y la negación y la aniquilación de otras formas de hacer justicia, precisamente, ¿no?, de otras formas de resolver los conflictos internos, de otras formas de organizarse políticamente que no tenían nada que ver, ¿no?, ni con formas separadas entre gobernados gobernantes, que no tenía que ver con formas separadas, ¿no?, en términos de lo jurídico, ¿no?, como si lo jurídico fuera un mundo aparte, ¿no? Y las capacidades reproductivo-comunitarias, pues que se las queda el mercado capitalista, pues, ¿no? El Estado y el mercado entonces van a ser precisamente las dos formas más antagónicas a la justicia comunitaria, porque lo que quisiera sostener es que la justicia comunitaria es una especie de actualización, una especie de justicia in situ, o sea, es decir, como el simple hecho de hacer justicia comunitaria es actualizar la justicia, es hacer justicia. ¿Por qué? Porque implica recuperar un despojo primigenio, primario, que está ahí en la modernidad. Porque cuando los pueblos y las organizaciones recuperan estas capacidades y entonces deciden hacer justicia en su territorio, no es solamente una cuestión menor, pues, ¿no? No es si a alguien le robaron la gallina y entonces a ver cómo hacemos para resolver que la señora le regrese su gallina. No es tampoco un problema meramente antropológico, que las compañeras y los compañeros de antropología han avanzado tremendo en los estudios de antropología jurídica de estas experiencias. Pero no es solamente eso, sino es el hecho de suturar este despojo primario de la modernidad, de reconocerse otra vez como sujetos capaces de reproducir la vida comunitaria y de darse una forma política. Entonces, esto de manera muy abstracta, ¿no?, en términos muy generales, me parece que es importante rescatar para pensar la justicia comunitaria. No sé si quede claro. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, no pasa nada de esas cosas. O sea, no va a ser una interrupción, va a ser… Ajá, venga. Me llama la atención este despojo
precisamente dentro de un área que es el territorio geográficamente. Pero aquí me estoy haciendo así la idea filosófica del tabú. ¿Hasta dónde se incorpora aquí la autonomía precisamente de estos pueblos originarios, que se van a ir dando esa relación de justicia comunitaria que se ejerce precisamente a través de los colectivos para determinar sus condiciones sociales, económicas y políticas? Entonces la pregunta es, ¿en dónde se ve reflejada esa autonomía o cómo se da dentro de estos procesos? Muy bien, vamos para allá. ¿Alguien más? Sí. Ya. Quisiera hablarles entonces de los dos casos que me interpelaron, que quise acompañar y de los cuales he aprendido bastante en estos años. Yo no soy antropóloga y entonces otra vez me tiene un montón de problemas, ¿no? Porque bueno, a quienes estudian la antropología, pues tienen bastantes herramientas, pues, para hacer estos procesos de estudio, de campo y demás, ¿no? Antropología crítica, pues, ¿no? Que no ve al sujeto como objeto, ¿no? Que hay una observación participante, ¿no? Antropología crítica que incluso se está nutriendo de todos estos postulados de la epistemología feminista, ¿no? En fin, hay compañeras que están haciendo una antropología muy rica en ese sentido, pues, ¿no? Yo no soy antropología, ¿no? Les decía al principio, para mí fue un problema que está atravesando toda la tesis, pues, ¿no? Que cómo desde la filosofía me podía acercar a estas experiencias, pues, ¿no? Justo me metí a estudios latinoamericanos y no a filosofía, porque seguramente en filosofía hubieran dicho que estudio de campo. Adiós, esto no es de filosofía, ¿no? No se hubiera aceptado como una tesis de filosofía, ¿no? Entonces, bueno, las dos experiencias son, una, las rondas campesinas en el Perú, y otra, de aquí, me va a dar mucho gusto decirlo, porque a partir de los comentarios que se han dado en la mesa, ¿no? Creo que va a ser paradigmático. Una experiencia urbana, no indígena, ¿no? Que no tiene un territorio como el que pensamos, ¿no? Que pueden tener los pueblos originarios, ¿no? Y que sin embargo está en el proceso de constitución de su propio sistema de justicia, autónomo, anticapitalista, ¿no? Y me parece a mí que, y otra vez me adelanto, ¿no? Me parece a mí que pensar la justicia comunitaria no implica necesariamente pensar en los pueblos originarios. Y yo quisiera poner en la mesa y preguntarnos, pues, ¿no? ¿Qué podemos aprender de estas experiencias para pensarnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Como apostando por la construcción de la comunidad, apostando por vínculos comunitarios, ¿sí? Y apostando por resoluciones de conflictos más allá del Estado. Perdón, compañeros abogados, que luego van a pensar que les estoy queriendo quitar la chamba, pero más allá del Estado y del mundo jurídico de la abogacía, pues, ¿no? De la criminalización, de la juridicización, no sé cómo decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos primero con las rondas campesinas. Las rondas campesinas nacen... Bueno, las rondas campesinas nacen en los 70s, en 1975, en un contexto muy particular. Fíjense que en Perú, en el 68, a diferencia de nosotros, estaban viviendo una cosa distinta en algún sentido, porque, bueno, ya sabemos lo que el 68 era para nosotros. Pero en Perú, el 68 fue un golpe de Estado de Velasco. Y el golpe de Estado de Velasco... fue curioso, porque los compañeros en Perú, las compañeras me decían, es que acá la revolución se hizo desde arriba, ¿no? Era un golpe de Estado de izquierda, una cosa ahí como mezclaban términos, pues, ¿no? Que a mí me parecía como curiosa la manera en la que lo decían, pues, ¿no? Pero es un Estado autoritario, militar, que establece a fuerza la reforma agraria, ¿no? Y le quita las tierras a los latifundistas y se las regresa a los pueblos indígenas. Y cuando digo indígenas, digo una palabra que
en la reforma agraria, justo fue un concepto que fue denostado y que fue abandonado. En el Perú, después de la represión que hubo contra Tupac Amaru II, ¿no? Fue tan dura, tan cruenta, que eliminaron todo vestigio de la nobleza que todavía tenía como algún vínculo con la colonia, de la nobleza quechua, pues, ¿no? Que tenía algún vínculo ahí con la colonia, y se desató un racismo tremendo, ¿no? Tremendo, que le mostraba incluso al propio Velasco que hablar de indígena o decir la palabra indígena tenía una carga tan negativa que valía más la pena abandonarla. Y entonces en el discurso a la nación que da cuando hace la reforma agraria dice, ya ahora las antes llamadas comunidades indígenas, ¿no? Ya no tendrán que ser llamadas de esa manera, ¿no? Con ese nombre, ¿no? Con esa carga tan peyorativa, sino ahora serán más bien las comunidades campesinas. No es casual que las rondas, ¿no? No se identifiquen de manera natural con un mundo indígena, entre comillas, con un pueblo originario de manera explícita, ¿no? Sobre todas las bases, ahorita voy a explicar esto, tiene sus matices, ¿no? Sino que incluso su propia identidad sea la identidad del campesino. Velasco también estaba, pues, ¿no? Influenciado, atravesado por toda esta construcción del marxismo latinoamericano, que veía precisamente al campesino como condición de clase, y que finalmente también en este eurocentrismo marxista, ¿no? No estoy diciendo que todo el marxismo sea eurocéntrico, pero sí hay marxistas que lo son, ¿no? Y estas visiones, pues, no lograban comprender las experiencias de los pueblos originarios, ¿no? Y en este sentido preferían verlos como campesinos, ¿no? Como una clase al interior de las luchas de clase, y no a los pueblos como pueblos indígenas, que quizás eran pueblos precapitalistas, sin historia, vayan ustedes a saber, ¿no? Entonces, esto va a determinar sustancialmente la propia identidad de las rondas campesinas. Los movimientos campesinos en la década de los 50 eran muy fuertes en todo el mundo andino. Se hicieron, no solamente en Perú, sino en Bolivia, ¿no? Se hicieron reformas, y en Chile, se hicieron varias reformas agrarias en estas décadas, precisamente porque había tantos movimientos campesinos que, ¿no? Era necesario producir, modificar cuestiones de la ley y de la propiedad. Acuérdense, ya Mariátegui lo había dicho, ¿no? El problema del indio es de la tierra. Entonces era regresar la tierra, ¿no? Para calmar un poco los ánimos y que esto no se saliera de control, ¿sí? Esta es una mirada muy distinta a pensar que efectivamente fue Velasco el que provocó y que hizo la revolución desde arriba, ¿no? Sino más bien decir, bueno, en un escenario en donde había tantos movimientos campesinos era necesario, ¿no? Una estrategia que de alguna manera apaciguara, ¿no? los levantamientos. Ya, bueno, es una historia ahí sobre la reforma agraria en la que no voy a ahondar. Lo que quiero decir con esto es que, curiosamente, ¿no? Tampoco las rondas campesinas de manera inicial se identifican como pueblos originarios que están haciendo justicia comunitaria por sus propios tradiciones, o como le llaman ahora, ¿no? Los usos y costumbres. No es así, ¿no? Más bien tenemos a un pueblo campesino que, en vista de un contexto similar al de la CRAC, de una delincuencia tremenda en el territorio, con abigeos, caciques que tenían un montón de poder, ¿no? Y robaban las pocas propiedades que tenían los campesinos empobrecidos en una época de crisis económica, y que además cometieron el gravísimo atrevimiento de atentar contra un símbolo en una de las comunidades más alejadas en la sierra, en Chota, Cuyumalca, atentar contra el símbolo de la escuela, porque robaron la escuela, robaron 4 veces la escuela, ¿no? Una escuela en la sierra, ¿sí? En Cajamarca. Las rondas campesinas están ubicadas en la Sierra Norte, en el Perú, había olvidado decir eso. Y la escuela es fundamental porque es un símbolo.
de progreso, de inclusión, de estar no abandonados, ¿no? De que ahora los hijos iban a poder leer, en fin, ¿no? Hay una cuestión de dignidad ahí que se está jugando en la escuela, que es lo que al final de cuentas, más allá del abigeato, ¿no? Más allá de los robos que había a los campesinos, es todo ese acumulado, pero ¿no? Esta falta a ese símbolo de la dignidad es lo que lleva finalmente a las campesinas y a los campesinos a levantarse y a conformar rondas. Hay un montón de elucubraciones sobre los antecedentes de las rondas, sobre si las rondas son o no son una institución que deriva de un proceso histórico ancestral, o si son más bien el resultado de la herencia de prácticas desde las haciendas, porque los hacendados tenían sus propios cuadrillas de ronderos que iban y vigilaban y les cuidaban su ganado y les cuidaban sus tierras, ¿no? O, en fin, hay como múltiples interpretaciones, ¿no? Me parece que cualquiera puede ser plausible o todas ellas lo son y no son mutuamente excluyentes. Pero lo curioso es que cuando ellos empiezan a hacer el trabajo de organizarse para hacer rondas en las noches, rondas nocturnas para vigilar y que no haya más robos a la escuela, pero tampoco a nadie más en la comunidad, no hay una reivindicación de ninguna identidad originaria. Y además, es muy curioso, y esta es una de las vías que me ha interesado, que es la cuestión de la autonomía, ¿no? Varias veces se había pensado ya en lanzar las rondas campesinas, pero había una especie de suspicacia de que podían ser castigados por la ley. Ya llegó el momento en donde dijeron, ya lo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces se pide permiso, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre de la figura, es una figura de poder del Estado muy pequeña en la región, ¿no? Se le pide permiso, él otorga el permiso, todo muy formal, una carta, y entonces el oficio, y regresa el oficio y dice, ah, ya tenemos permiso, y entonces, ¿no? Se lanza a hacer la organización de las rondas campesinas. La experiencia ha sido larga, ¿no? Hay mucho que decir al respecto. Ha tenido que lidiar con enfrentarse a un jaloneo constante de diferentes intereses desde el Estado, desde las ONGs y desde la propia guerrilla con Sendero, ¿sí? Toda esa larga historia tan conflictiva, ¿no?, ha conformado a una organización que de algún modo es muy fuerte, porque no solamente se queda en Cajamarca, ¿no? Imagínense que así como la CRAC está en Guerrero, estuviera en todo el país, ¿no? Allá las rondas campesinas están en todo el país. Entonces, es muy fuerte en ese sentido. Nosotros no nos imaginamos una organización nacional de justicia comunitaria como la que hay allá. Bueno, decimos, bueno, obviamente los yaquis tienen sus propias formas, su propia justicia. Ahí no entra el Estado. Obviamente los zapatistas tienen su forma. Obviamente allá los del Tribunal Totonaco ahí se apropiaron de las instituciones y están haciendo su forma. Allá la CRAC tiene su forma. Tenemos múltiples experiencias en nuestro país. Efectivamente, casi cada pueblo originario tiene sus propias maneras de autorregularse, su propio sistema jurídico, su propio derecho, su propia normatividad. Sí. Pero acá lo curioso es que es una organización a nivel nacional. Y es una organización a nivel nacional que ocupa un espacio político. No es que solamente, otra vez insisto en esta idea, no es que solamente se reduzca la justicia comunitaria, en este caso a la resolución de conflictos internos, sino que se configura como un actor político que está en constante tensión todo el tiempo con las instituciones del Estado, con el Poder Judicial, con los partidos políticos de izquierda y los que no son de izquierda, pero más los de izquierda porque veían que las rondas, claro, ahí están los revolucionarios y tal,
¿no? O Sendero, que decía, claro, ahí están las guerrillas, vamos a fortalecer nuestra guerrilla, ¿no? Pues no, ¿no? Y que entonces, bueno, como ese actor político en ese escenario, pues ha tenido la fortaleza de extenderse territorialmente, pero también ha cedido, pues, en esta relación constante con múltiples actores, ha cedido en alguna medida la autonomía. A mí me llamaba mucho la atención porque les escuchaba hablar sobre autonomía, pero la autonomía que nosotras concebimos en México es una autonomía del tipo zapatista. Y esa autonomía tipo zapatista implica, pues, ¿no? Una nula relación con el Estado, una posibilidad de establecer un control territorial que implique, ¿no?, diques de contención para la territorialización del Estado y del capital. Y acá la cosa es un poco más compleja, pues, ¿no? Hay más negociación. Hay más negociación. Y justo en estas negociaciones a mí me parece que cuando se hizo el convenio 169 de la OIT, que precisamente da el reconocimiento a indígenas, pueblos originarios, tribus, de que tengan sus propias formas de gobierno, que tengan sus propios sistemas de justicia, ¿sí?, empieza un proceso de negociación que me parece muy importante, porque otra vez regresa de nuevo el problema de la identidad. Y entonces empiezan ahora sí a pensarse, a presentarse en sus discursos frente al Poder Judicial, frente a las instituciones del Estado, como herederos, como herederas del mundo del Tahuantinsuyo. Y eso me lleva a mí a pensar que, más allá de cualquier pretensión romántica, esencialista sobre la identidad, tendríamos que pensar la identidad como esta carta estratégica que se juega en la lucha política. Y que ellas que se conciben y que se concebían de inicio como campesinas, como campesinos, como ronderos y ronderas, empiezan a retomar el discurso de los pueblos originarios, empiezan a hacer una memoria, porque por supuesto que vienen de ahí, empiezan a recuperar una memoria, empiezan a reconstruir esa memoria y se posicionan ahora sí frente al Estado como pueblos originarios o como herederos de los pueblos originarios. Solo que han sido tan destruidos, ha sido tal el despojo, que lo único que queda de comunitario es su organización para hacer justicia. No hay reproducción en común. Están en constante pugna, además, con la minería, también como la crack. Ahí en Cajamarca está una de las minas más grandes, si no es que la más grande de América Latina, que es la minera Yanacocha, que secó la laguna, que se ha enfrentado constantemente, pues, ¿no?, con otras visiones de desarrollo que estarían planteando las rondas campesinas. Es muy interesante, porque les estoy hablando de un actor que, insisto, tiene sus propias instituciones en asamblea para resolver los conflictos que surgen en la estancia, en el pequeño poblado, ¿no? Tiene esas instituciones, pero también tiene instituciones más macro que incluso están peleando el modelo de desarrollo de la región. Y entonces hay una dimensión política del ejercicio de la justicia comunitaria que no se remite, otra vez, y quiero insistir en esto porque esto me parece que es fundamental, no se remite a la resolución de los conflictos internos, sino incluso en una dimensión política que tiene que ver con el control del territorio. Y entonces las ronderas dicen, nosotras no somos mineros. Nuestra región no es minera, nuestra región es campesina. Nosotras sembramos, tenemos ganado.
no quieren el desarrollo minero, reconocen la contaminación que ha generado el desecamiento de las lagunas. Lagunas que otrora tenían un sentido simbólico importante y que incluso, ¿no?, van a estar presentes, pues, ¿no?, en el propio ejercicio de la justicia comunitaria. Ahorita voy a decir por qué. Pero lo que quiero decir con esto es que en el quehacer de la justicia comunitaria, por un lado, las rondas campesinas han recuperado estos primeros despojos, posicionándose incluso como sujetos políticos antagónicos que pelean por el modelo de desarrollo de su territorio, que pelean por una forma de organización que resiste frente a unas formas social en la ciudad, individualista, ¿no?, que está premiando ahí y que en realidad es uno de los riesgos más latentes, ¿no? Es bien curioso porque a mi juicio es paradójico, pues, ¿no? Porque el campesino o la campesina quiere que su hijo o su hija vaya a la escuela. Pero entonces cuando va del campo a la ciudad, ¿qué le enseñan a la escuela? Pues le enseñan la lógica occidental, pues, ¿no?, que no tiene nada que ver con lo que aprende en su comunidad. Y entonces los jóvenes ya no quieren ser ronderos. Las jóvenes ya no quieren ser ronderas. Hay una crisis también, y ahí está parte de la debilidad también, en términos de sustentabilidad, es decir, de que se mantenga en el tiempo una organización como esta, que está siendo atravesada constantemente por la lógica de la modernidad. Es un ir y venir, ¿eh? A mí me parece extraordinario el juego de poder que hay en los encuentros, me parece a mí, más avanzados que los que tenemos en este país sobre pluralismo jurídico. Allá el Poder Judicial hace unos encuentros tremendos con comunidades nativas, les llaman, que son lo mismo, pueblos originarios, ¿no?, pero las diferencian de las comunidades campesinas, comunidades nativas, comunidades campesinas de las rondas campesinas, rondas nativas, rondas campesinas, ¿no?, a nivel nacional, y se reúnen a discutir con los jueces, las juezas, ¿no?, magistrados, sobre cómo ponerse de acuerdo, cuáles van a ser los acuerdos que se van a tener ahí. No se juzga sobre cosa juzgada. Si la ronda ya decidió algo, el Poder Judicial no tiene por qué volver a juzgar sobre aquello que la ronda ya decidió. Pero para que se llegara a eso, tuvieron que pasar años. Encarcelamientos, torturas. A los ronderos los torturaban porque creían que eran guerrilleros. Los encarcelaban porque no respetaban el debido proceso, porque no comprobaban, no daban la prueba de la culpabilidad, no había presunción de inocencia, no había objetividad en la investigación, no había imparcialidad en la investigación. Todos estos principios formales con los cuales funciona el derecho moderno no están en el ejercicio de la justicia comunitaria. La justicia comunitaria es irracional para el derecho moderno. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo que un caso lo resuelve como se les ocurrió y el mismo caso parecido lo resuelven de otra manera? Sí. Pero entonces, pero ahí el derecho no está separado de la moral. No, el derecho no está separado de la moral. Tampoco está separado de lo espiritual y de lo religioso. La justicia comunitaria es irracional para la modernidad. No cumple, no es sistemático, no es coherente. Y ya una dice, pero ¿por qué al derecho moderno le interesa tanto la coherencia y la sistematicidad? Bueno, pues cuando una se da cuenta entonces de la historia de la constitución del derecho moderno, nos damos cuenta efectivamente que había una necesidad de homogeneizar las leyes para dar una certeza jurídica sobre las relaciones mercantiles que estaban en expansión.
Las primeras homogeneizaciones, las primeras compilaciones de leyes estaban en función de los intereses mercantiles y de ahí viene todo lo demás, la constitución del Estado, otra vez una especie de centralización del poder, ¿no? Bueno, todo eso es lo que no existe acá. Porque no son los mismos objetivos, no son las mismas fuentes, no nace, ¿no?, la voluntad jurídica, ¿no?, no nace el ejercicio de lo jurídico, no nace del mismo lugar. No hay una separación además entre el ejercicio de lo jurídico, ¿no?, y la propia reproducción de la comunidad. El ejercicio, porque finalmente se convierten en actores políticos, pero no es que dejen de formar parte, ¿no?, de la comunidad en la que viven. A diferencia de la política moderna, pues, ¿no?, que sabemos que se vuelven profesionales de la política y ya no producen, no necesitan producir. Nosotros trabajamos, ellos nos gobiernan, ¿no? En eso se basa como la relación de poder sustancial de la forma del Estado. Bueno, acá no, ¿no? Son otras formas de organización de lo productivo y de lo político y de lo jurídico, por tanto. Y entonces, una de las cuestiones problemáticas que a mi juicio, pues, no me generaron como muchos problemas, otra vez, en términos de investigación, ¿no?, es la cuestión de la sanción. Yo iba de aquí, de México, con la experiencia de la CRAC. Y la CRAC tuvo en su origen, en su nacimiento, estuvo atravesada por la influencia, la participación, los imaginarios y el simbolismo, pues, ¿no?, de la teología de la liberación, de las comunidades eclesiales de base, ¿no?, el padre Mario, que estuvo ahí como fundador, ¿no? Son unas escenas geniales, ¿no?, del padre Mario bendiciendo, ¿no?, a miles, ¿no?, de compañeros armados que están ahí defendiendo su territorio, ¿no?, esta confluencia, ¿no?, de la teología de la liberación. Bueno, no sé si conozcan la historia, pues, ¿no?, pero es breve paréntesis, pues, ¿no?, es una de las construcciones importantes en América Latina, ¿no?, en términos de la apuesta por los pobres, ¿no? Hay por supuesto que sabemos que la teología, la institución de la cristiandad ha sido dominadora, colonizadora en América Latina, pero curiosamente encontramos, de manera paradójica también, la participación de comunidades eclesiales de base que tuvieron pues la opción por los pobres, participando en casi todos los levantamientos armados y las guerrillas en América Latina en la década de los 70, ¿no?, en las guerras sucias. Estas comunidades eclesiales de base, tanto en las rondas campesinas como en la CRAC, por ejemplo, estuvieron formando parte como fundadores de las organizaciones, y eso es importante. Pero también habían compañeros que tenían alguna formación en derechos humanos en la conformación de la CRAC. Entonces, al principio hubo un montón de discusiones sobre qué se hacía con alguien, pues, ¿no? Ojo, la justicia comunitaria no son linchamientos. Yo sé que vemos estas escenas terribles, ¿no?, del pueblo enardecido, irracional, que va y mata y lincha, tal. No es eso, ¿no? Pero efectivamente es esas furias, pues, ¿no?, populares, bastante legítimas, ¿no?, en el sentido de se comprende de dónde viene esa furia, pues, ¿no?, después de tanto despojo, de tanta violencia sufrida y demás, ¿no? Son de alguna manera procesadas, trabajadas a partir también del imaginario de los derechos humanos. Y esto de alguna manera hace que la experiencia de la CRAC desde el principio plantee desde las asambleas y desde las propias señoras que están diciendo, no, espérense, no queremos que haya golpes, ¿no? No, es que eso no nos va a llevar a nada. Las señoras, los señores estaban ahí como discutiendo, ¿no? Confluían pues muchos imaginarios ahí que al final, desde el sentido común, que se construye en términos populares, ¿no?, desde esta racionalidad comunitaria que está de base en esta construcción jurídica, ¿no?, desde estas líneas pues, de la teología de la liberación y de los derechos humanos, todo eso confluyendo en los espacios de deliberación, llevaron o provocaron que la experiencia de la CRAC no tuviera que pasar por un proceso tan cruento
para establecer sus instituciones de poder y su propia legitimidad, su propia autoridad. Empezaron a hablar luego del problema, de la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas de que alguien robe, ¿no?, salvo los casos efectivamente de los grandes caciques, de los políticos, del Ministerio Público que soltaba al ladrón, al violador y demás, ¿no? Sí, o de los que traficaban, tenía otra raíz, pues, ¿no?, que tiene que ver con la pobreza, ¿no?, que tiene que ver con otras cosas y que no sabe trabajar, ¿no?, que se equivocó, que pensó que iba a ser fácil, ¿qué hemos hecho, pues, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros como comunidad para que uno de nuestros hijos sea así? Y entonces hay una autocrítica de la responsabilidad que como comunidad se tiene para que alguien infrinja el vínculo comunitario. Y aquí asomo ya una primera definición en términos negativos. Lo injusto, no voy a decir todavía que es la justicia, pues, ¿no?, pero lo injusto sería el rompimiento, la ruptura, la falta al vínculo comunitario. Lo que pone en riesgo el vínculo comunitario, lo que pone en riesgo el vínculo comunitario que permite la reproducción en el tiempo de esa comunidad. Y entonces, esta llamada autocrítica, ¿no?, pensarse a sí mismas como responsables de un miembro que ha fallado a la comunidad, ¿no?, y la comunidad que le ha fallado por consecuencia, ¿no?, o en primera instancia más bien, les lleva a plantear la idea de la reeducación. Y es tremendo porque ellos lo que piensan es más bien, necesitamos hacer un ejercicio para que el compañero, la compañera que se ha equivocado, esos son los términos, ¿no?, que se ha equivocado, se reeduque, que sepa ver cuál fue su error, que no lo vuelva a hacer. Y entonces lo que hacen es educarlo otra vez. Hay una especie de carceletas en las casas de justicia que ahí están las personas a las que se les lleva su alimento y demás, ¿no?, y en las mañanas salen a trabajar. Tienen que hacer trabajo comunitario para recuperar la dignidad que han perdido, para restaurar el vínculo que han roto, para que la comunidad vuelva a aceptarlos. Tienen que hacer trabajo. Y el trabajo consiste en, bueno, en limpiar las áreas comunes, ¿no?, en ayudar a la construcción de las escuelas, en las siembras comunes, etcétera, ¿no? Dependiendo la gravedad del daño, dependiendo de lo que las propias instancias de deliberación tengan en consideración a partir de un principio de proporcionalidad, la persona puede estar hasta 7 años ahí. Va de comunidad en comunidad haciendo trabajo comunitario, de tal manera que llega el momento en donde dicen, ya compañero, ¿no?, ¿ya entendiste que está mal? No lo vas a volver a hacer. Entonces, ese proceso es, por una parte, el trabajo. Por otro lado, les dan talleres de oficios, de derechos humanos, ¿no?, múltiples talleres así en las tardes que pueden hacer. Y además, una institución muy importante, que es la del Consejo de los Ancianos, pues va y les dice todos los consejos, ¿no?, que necesita escuchar alguien para darse cuenta, ¿no?, que aquello que hizo pues no debe ser repetido y que le hizo mal a la comunidad y que se está haciendo daño a sí mismo. Y entonces es súper integral la reeducación.
¿no? Es la redignificación a partir del trabajo, ¿sí? Una formación extra que se les da, ¿no? Porque dice, bueno, si robó a lo mejor porque no sabe trabajar, pues enseñémosle a trabajar, pero también démosle un oficio para que entonces no diga que pues porque no sabe, ¿no? Pues ya, que tengas un oficio, carpintería, que cortes el cabello, algún oficio pues que te sea útil para tu propia reproducción, ¿sí? Y por último, el consejo, que es fundamental, pues, ¿no? El ejercicio de la palabra en todo el proceso de la justicia comunitaria es fundamental. Ahorita voy a decir por qué, ahorita que pase otras cosas. Entonces, yo venía de ese imaginario, ¿no? Pues a mi juicio, ¿no? Como una lo ve y dice, ya, la reeducación, ¿no? Va bien, pues, ¿no? La justicia comunitaria atiende, pues, ¿no? A la reconstitución de la persona, ¿no? Más allá de lo que el Estado moderno ha hecho, ¿no? Ya todo Foucault ahí, ¿no? Del castigo sobre el cuerpo, ¿no? Y demás, ¿no? Sobre el alma y el encierro y tal. Entonces yo decía, mira, ¿no? Bueno, llego a Perú y resulta que las rondas campesinas, ¿no? Tienen prácticas de sanción tremendamente fuertes. Y entonces fue así de, ajá, entonces ¿qué hago con todo lo que he escrito? Bueno, espérenme. Porque allá lo que hacen es que tienen una especie de látigo que se hace con la piel de los testículos del toro, que se llama vinza. Y entonces ese látigo es fundamentalmente un símbolo de poder. Tremendo. Una va a las asambleas de las rondas y ves a la rondera así que está con su vinza y una calladita así. No se te ocurra, si puedo salir al baño, tienes una disciplina férrea. Férrea. Y entonces no me cuadraban cosas, pues, ¿no? Decía yo, ahora, ¿cómo le hago, pues, ¿no? Para pensar el ejercicio de una sanción, donde sí hay castigo físico, cuando estaba pensando la justicia comunitaria en muy buena onda como la pensaba yo, ¿no? Pues tuve que replantear y más bien aprender a escuchar, pues, ¿no? Y aprender a comprender otros imaginarios que no son los míos, ¿no? Yo me hacía una pregunta y le hacía una pregunta a uno de los fundadores de la ronda y les decía, ¿pero de dónde viene la vinza, no? ¿Dónde nace ese látigo? No es el látigo de los hacendados. O sea, el mismo látigo que utilizaban los hacendados contra los campesinos, de alguna manera pareciera que ahora es el látigo que los campesinos usan contra ellos mismos. Y no podía entenderlo. Me costó mucho trabajo. Yo les platicaba, ¿no? En algunas asambleas ahí con ronderos y ronderas, les decía, es que en México el ejercicio tiene que ver con el trabajo, pues, ¿no? No es la sanción física. Y entonces algunos me decían, es que sin la vinza no somos nada. Ok, ahí le vamos a hablar al señorito ahí que diga no sé qué y vamos a platicarle nada más. Es otra cultura, ¿no? Y es otro mundo, es otro universo simbólico ahí. Y entonces empecé, a partir de un montón de diálogos ahí, a tratar de comprender y escuchar lo que no escuchaba, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Empecé a poner atención cuando hablaban del dolor, o cuando hablaban de, había prácticas, por ejemplo, en las que la sanción implicaba los baños. Y el baño era meter a la persona en la laguna, o sea, casi 4,000 metros de altura, imagínense el frío que hace allá, ¿no? 4,000 metros de altura metían a la laguna como, bueno, en mi imaginario primero, ¿no? Como si fuera una tortura, pues, ¿no? Para que confesara, ¿no? Se ha elucubrado mucho también sobre las sanciones en las rondas campesinas. Si hay un aprendizaje a partir de la formación militar que algunos de ellos han tenido, y bueno, a los militares se les enseña a torturar, pues, ¿no? Entonces, si es herencia de eso, del aprendizaje militar, si es más bien herencia del propio castigo y de la dominación de los hacendados, si es más bien una cosa inquisitorial de la Iglesia Católica, ¿no? O si tiene que ver también con cuestiones del universo simbólico, ¿no? Y entonces ahí empiezan las cosas a mezclarse, pues, ¿no?
no lo he resuelto a cabalidad, pues yo creo que no se puede resolver a cabalidad, pero he intentado por lo menos comprender la complejidad que tiene la sanción, de tal manera que ya, la sanción en términos de castigo físico, de tal manera que ya no la excluyo, pues, del proceso de justicia comunitaria, no la encuentro como excluyente, pues, ¿no? Este ha sido un problema con los derechos humanos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tremendo, ¿no? También como a la crack se le acusaba de trabajo esclavo, ¿no? Acá se acusa, pues, ¿no?, de tortura, de violación a los derechos humanos. Y es un problema que hay que discutir. Yo lo que he visto es que meterse a la laguna es de algún modo meterse a ese inframundo también que absorbe la maldad. Los golpes con la vinza te hacen sentir tanto dolor que logras sacar ese mal que hay en ti. Hay un proceso incomprensible para mí, incomprensible por mi propia formación, pero hay algo ahí en el dolor que produce de alguna manera una especie de sanación para quien ha infringido y para quien ha cometido algún error frente a la comunidad. Y no lo estoy romantizando, les digo que no lo puedo comprender. O sea, les digo que me cuesta mucho trabajo. Pero está eso ahí, pues, ¿no? Como parte de ese universo, ¿no? La pregunta que se haría acá es, ¿desde dónde juzgamos, no? Es decir, cuando las organizaciones de derechos humanos llegan y dicen, ustedes violadores de derechos humanos, ¿desde dónde lo hacen? Cuando el Poder Judicial le dice, no puedes violar los derechos humanos, ¿desde dónde lo hace? No hay una situación de paridad, no es una interpelación. El Estado sabe que en última instancia tiene la fuerza. Y entonces ahí, ¿no?, más que dar una respuesta es poner el escenario del problema del poder. ¿Qué se hace en estos casos? Yo he visto una relación súper interesante, pues, ¿no? Porque, por un lado, está esto que les estoy diciendo, ¿no? Desde las ONGs, pero también desde el Estado, problematizando desde los derechos humanos, las sanciones en las rondas, que ha tenido efectos. Ya, tampoco vayan a creer que si yo cometo algún error en la comunidad me van a ir y me van a golpear con la vinza. O sea, esos son casos muy extremos, pues, ¿no? Son cuando ha sucedido algo que es terrible, ¿no? O cuando es evidente que tú eres quien cometió el error y entonces no confiesas. No confiesas, no aceptas y entonces estás tratando de engañar a la comunidad. Y estás mintiendo, no estás dando tu verdadera palabra y eso se castiga tremendo. Querer engañar a la comunidad, no respetar la autoridad de la ronda, sino decir que sí, que tú sí, yo robé. Entonces si te aferras, dijiste, no, yo no robé, y se comprueba que lo hiciste, cuidado. Entonces más te vale decir la verdad, pues, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ¿no?, la cuestión de el acceso a la justicia de las mujeres. Ahí es complicado. Ese es todo un tema. Porque las comunidades en sí mismas son nuevas totalidades, son nuevas relaciones de poder. O sea, es decir, lo que yo he dicho hasta ahora es de qué manera esta comunidad se enfrenta al Estado y al mercado. Pero al interior también está constituida de relaciones de poder. Y en esas relaciones de poder, los niños, las niñas, los jóvenes, las mujeres, no tienen una situación de paridad. Y muchas mujeres que van con las autoridades comunitarias a buscar la resolución de un conflicto que tiene que ver con violencia machista doméstica, no reciben atención. Y ahí las organizaciones feministas también están interpelando a las experiencias de justicia comunitaria, diciendo, a ver, ¿no? Entonces, dando talleres, ¿no?, de diferentes maneras, pues, ¿no? Hay una interpelación constante. No es lo mismo el poder que puede tener una ONG en la interpelación con las rondas campesinas que el que puede tener el Estado, ¿sí?
tiene sus efectos, insisto, ¿no? Las rondas campesinas ahora, ¿no?, en alguna medida han establecido, por ejemplo, sanciones en muchos lugares en donde ya no se usa la vinza. Y entonces ahora son sanciones físicas. Entonces tienes que correr, quién sabe qué tantos kilómetros, y hacer un montón de lagartijas. Es todo un ritual de confesar, de llorar, me arrepiento, le pido a la comunidad que me perdone, no lo volveré a hacer. Es un ritual. Insisto, pues, ¿no? No es como en la modernidad que está separado lo religioso, lo político, lo económico, no, aquí está todo mezclado, ¿no? Entonces también en el ejercicio de la justicia comunitaria se vuelve una especie de ritual ahí, en donde la comunidad se reafirma a sí misma su propia autoridad, su propia legitimidad, sus propias instituciones, sus propios mecanismos de autorregulación. Y eso las mantiene, pues, ¿no? Las mantiene vigentes. Ya, se pueden decir más cosas, pero voy a dejarlo ahí sobre las rondas. Quisiera hablar brevemente ahora sobre la experiencia urbana acá en la ciudad, la experiencia de la organización popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente. Es una organización popular de vivienda, ¿sí? Hay muchas de estas Franciscos Villa, no son los mismos todos, ¿no? Estos son Francisco Villa de la Izquierda Independiente, ¿no? Son una organización de vivienda que se articuló, que nace del movimiento estudiantil, ¿no?, del movimiento urbano popular, del MUP, acá en la ciudad, y que después, bueno, nace también de un imaginario marxista, leninista muy fuerte, ¿no?, pero que después va a confluir, se va a encontrar con el zapatismo en la Convención Nacional Democrática y que va a reformular en gran medida su horizonte emancipatorio. Reformular, ¿no?, sin abandonar, por supuesto, el marxismo, pero sí ahora pensando también desde el ejercicio de lo comunitario, que bueno, el zapatismo es muy fuerte, pues, por supuesto. Ellos tienen varios predios acá en la ciudad y desde hace aproximadamente unos 5 años empezaron un proceso de pensarse a sí mismos, porque tienen varias comisiones, pues, y una de estas comisiones es la Comisión de Seguridad y Vigilancia, que cuidan su espacio en la ciudad. Son predios que son tomados, pues, ¿no? Para explicarles un poco el proceso, son predios que son tomados, que van construyendo de manera autogestiva sus propias viviendas en un ejercicio de apropiación de la ciudad, tan difícil como lo vemos ahora, la ciudad como cristalización del capital, ¿no? Una ciudad que no es nuestra, que no nos pertenece, ¿no?, que cada vez se privatiza más el espacio de lo público, etcétera, ¿no? Bueno, frente a este escenario terrible de la ciudad, ¿no?, en el que vivimos, existe esta experiencia, pues, ¿no?, que de alguna manera agrieta, ¿no?, este territorio del capital en la ciudad, ¿no?, y que constituye formas comunitarias en la urbe que no están basadas en una tradición indígena, que no se reivindican desde una comunidad indígena, que no apelan a tradiciones, ni herencias, ni nada, sino que lo hacen en términos completamente políticos, pues, ¿no? Somos los pobres de la ciudad que estamos buscando justicia, porque no tenemos derechos, no tenemos derecho a vivienda, no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a la educación. Y entonces, ¿qué hacen? El ejercicio de justicia comunitaria resuelve en primera instancia sus propias condiciones materiales de pobreza y de marginación en las que viven en la ciudad. El caso, el espacio en el que yo estuve haciendo o acompañando ahí algunos de los talleres fue en Iztapalapa. Y es muy impresionante, ¿no?, ir a ver la cooperativa Capatzingo, ¿no?, una vez Iztapalapa, ¿no?, el despojo, la pobreza, la desorganización y los efectos que produce eso en el espacio. Y entonces de repente se encuentra uno ahí con una puerta que abres y te encuentras otro universo, pues, ¿no?, que es el espacio de
aquellas que han recuperado sus capacidades de organización, ¿no? Que están de alguna manera dando batalla juntos, ¿no? Juntas, ¿no? Y entonces te encuentras unos edificios, todo tremendamente limpio, están ahí, tienen espacios comunes, un montón de espacios comunes, construyeron y pensaron los edificios de tal manera que cuando están haciendo cosas de la casa afuera, si están lavando, si tienen así, se conectan las casas para que entre vecinos y vecinas entonces estén hablando todo el tiempo, ¿no? Hay toda una configuración. Ahí para los arquitectos que nos acompañan, hay toda una configuración arquitectónica del espacio en función de la vida comunitaria, ¿no? Ese es un ejercicio de justicia, ¿no? O sea, es recuperar, o sea, es reapropiarse de ese despojo, ¿no? Y es muy curioso porque entonces es poner sobre la mesa un ejercicio de justicia que no tenemos que pensarlo allá en la sierra, en algún lugar del mundo, esa gente, ¿no? El proceso de mestizaje tan terrible que vivimos todas, todos, que nos ha hecho desprendernos de cualquier proceso identitario con los pueblos originarios, y entonces uno se siente ahí, quién sabe qué, pero ni europeo, ni originario, ni nada, quién sabe qué somos, ¿no? Ese proceso de desidentificación al que nos han sometido durante siglos, que se llama mestizaje, ¿no? Nos deja de algún modo en una especie de vacío, pues, ¿no? Y en ese vacío parecería que cuando pensamos en las alternativas, pues volteamos a ver allá aquellos, ¿no? Los extraños, los otros, los que ha estudiado la antropología, esos que no somos nosotros, ¿no? Bueno, que no somos nosotros porque nos han tapado los ojos para vernos desde ahí, ¿no? Y no, o sea, resulta que aunque no existan esos procesos de identificación, aunque estemos atravesados de la propia construcción de la urbe y demás, nos encontramos con el ejercicio de la recuperación de estas capacidades que permite organizar en el predio la resolución de los conflictos, o en la zona, cuando no hay agua, cómo se organizan con la gente alrededor, ¿no? Cómo pensar incluso, ¿no?, una justicia anticapitalista que ya no es solamente otra vez la resolución de los conflictos al interior, sino no somos nosotros nada más los que no tenemos salud. Y entonces, bueno, ya ahora tienen alianza con otras organizaciones de tal manera que tienen acceso a la salud y entonces tienen su propia escuela y entonces tienen su propio huerto y entonces tienen sus propias tareas culturales, pues, ¿no? Es decir, se recrean a sí mismos, a sí mismas, ocupándose de todo aquello que se ha despojado, pero no se quedan ahí y entonces empiezan a vincularse con compañeros en Brasil, en Argentina, en Chile, en otros lugares de nuestro país, de Estados Unidos, de Europa. Hay una especie de articulación política, un horizonte de articulación política para pensar la justicia anticapitalista más allá incluso del propio territorio. Otra vez, pensar el ejercicio de la justicia comunitaria nos remite a pensar en actores políticos que están enfrentándose de manera frontal, pues, ¿no?, de manera brutal a veces, ¿no?, porque también ha habido represión, ha habido encarcelamiento, ha habido asesinato, ¿no?, frente al Estado y frente al capital, ¿no? Es complejo, pues, ¿no?, en ese sentido la justicia comunitaria. Y como nos queda poco tiempo, habría más cosas que decir y yo, ya saben, luego, bueno, quienes me conocen ya saben que me intenseo, entonces, pero voy a cerrar porque quisiera también darnos más tiempo para la participación. Yo lo que establezco acá es que de alguna manera, ¿no?, hay una especie de esta recuperación o esta sutura del despojo que se ha hecho por la modernidad implica poner en ejercicio una voluntad de vivir que la comunidad se da a sí misma, pues, ¿no? Hay diferentes dimensiones desde las cuales he sistematizado todo lo que les dije ahí medio revuelto, diferentes dimensiones de la justicia comunitaria, una dimensión normativa que tiene que ver con sus procesos normativos de cómo, por ejemplo, el acuerdo, el arreglo, ¿no?, que le llaman ellos, es su propia ley, ¿no? Es decir, es el acuerdo lo que legisla, ¿no? No hay una normatividad escrita, ¿no?, aunque hay alguna recuperación en actas sobre las cosas que se deciden, ¿no? Casi todo queda, pues, ¿no?, en el proceso de la memoria colectiva, ¿no? Es muy interesante la producción, la creatividad
que tiene la racionalidad comunitaria a la hora de producir acuerdos, arreglos que permiten precisamente el ejercicio de la justicia. Yo lo que sostengo es que es el acuerdo lo que garantiza la justicia. Otra dimensión es la dimensión política, más bien, a la que me he referido bastante en esta presentación. Y por último, la dimensión filosófica, es decir, detrás del ejercicio de la justicia comunitaria no es solo que haya dos derechos. Mira, hay dos derechos, el derecho del Estado y el derecho a los comercios. No es solo que haya normas distintas, es que hay visiones sobre lo humano que son distintas. Hay visiones sobre la vida, sobre la relación de lo humano entre nosotros, entre nosotras, con todo lo demás que está vivo, que son distintas, pues, ¿no? Y en ese sentido apuntan a otras nociones sobre lo justo. En el caso de la justicia comunitaria, yo apuntaría como una especie de borrador de definición, ¿no? Que la justicia comunitaria sería este ejercicio de autorregulación, de autodeterminación, que de alguna manera sostiene los vínculos de una comunidad con el fin de seguir reproduciendo su vida en el tiempo y de defenderla de todo aquello que la amenace o la ponga en riesgo. Se hace justicia comunitaria cuando se defiende el territorio frente a la mina, cuando se le manda llamar a los trabajadores de la mina a rendir cuentas. ¿Qué está haciendo en ese territorio? Hace unos años, en un diplomado de justicia y pluralismo que impartía la doctora Marcela Barrios y el doctor Lenkersdorf, ojalá, ¿no? Pero también Leif Korsbaek en la ENA. Ellos también son profesores muy queridos que han estado muy cercanos a estos procesos. Hicieron un diplomado y recuerdo ahí con compañeros y compañeras totonacos del Tribunal Indígena Totonaco de la Sierra Norte de Puebla. Decían, tenemos que hacer una pausa, porque antes pues nos dedicamos a resolver los problemas, pero ahora los problemas con los que vienen es que se está metiendo la empresa a mi territorio, a mi milpa. Me están queriendo quitar, ahora está queriendo pasar el gasoducto por ahí y entonces desborda, ¿no? Y entonces decimos, ¿y ahora qué hacemos, no? Es decir, el funcionamiento del capital hoy por hoy, ¿no? Que es este modelo neoextractivista, pues, ¿no? Que va sobre los territorios, que va sobre los bienes naturales comunes, ¿no? Son la mayor amenaza contra las formas de vida comunitarias, y el ejercicio de autorregulación implica un control territorial que les pone diques, que los detiene y que se enfrenta a ellos. Además, habría que pensar, y con esto termino, que la propia comunidad, la propia forma comunitaria implica una relación que es la más antagónica a la relación social del capital. Es decir, ¿qué somos, pues, no? Somos individuos, individuas, inconexas, inconectadas, más acá en la ciudad, que es tremendo, pues, ¿no? En el aislamiento, en nuestras autorreferencias constantes, ¿no? En todas estas mediaciones que nos damos, ¿no? Que nos impiden el contacto directo, que nos llevan también a le facilitan la seducción al capital sobre nuestros vacíos, para consumir, para llenarnos, ¿no? La forma social de la sociedad, es decir, nosotros individuos aislados compitiendo y enojados todos con todos porque nos quitamos espacio y nos quitamos trabajo, maldito seas porque existe, si no existiera sería más feliz, ¿no? Y podría andar por la vida, que es parte de la idea de estas ideas terribles, ¿no? Que se nos enseñan en derecho, como claro, ¿no? Somos competitivos por naturaleza, somos los lobos tremendos queriéndonos matar entre nosotros. Dios Hobbes lo dijo, ¿no? O sea, como si él se hubiera dado cuenta de que era la naturaleza humana, esas cosas terribles, pues, ¿no? Bueno, esa forma, que es la constitución de la sociedad, es justamente lo que no está acá, ¿no? Acá está la forma comunitaria. Y la forma comunitaria es una apuesta política, no es una apuesta identitaria, no es una apuesta cultural, es una apuesta política. ¿Cómo podemos generar comunidad en la ciudad?
cómo podemos generar procesos autogestivos de reproducción de nuestra vida, cómo podemos recuperar esas capacidades de las que hemos sido despojadas tanto por el Estado como por el mercado, para la constitución de comunidad, el hecho de establecernos nuevamente como comunidad, de reconstituir lazos comunitarios, ya es un ejercicio de justicia. Por eso digo, es como un círculo. La justicia comunitaria actualiza en sí misma la justicia porque implica la recuperación de eso que hemos sido despojados y despojadas, por un lado. Y por otro lado digo, ¿cómo aprendemos de estos procesos para la resolución de los conflictos, por ejemplo, en estas formas comunitarias en donde no tenemos territorio, pero que están ahí? Yo lo pienso para nosotras, pues, ¿no? En el feminismo. ¿Cómo aprendemos de estos mecanismos, de estos principios de la vida común que implican cuidar, proteger la vida común, ¿no? De esta autorregulación que busca el fortalecimiento de lo común? ¿Cómo pensamos esos principios de la justicia comunitaria que han sido abstraídos a partir de todo lo que ya he dicho antes, ¿no? ¿Cómo los pensamos para nuestros propios terrenos también, en nuestras propias territorialidades, en los espacios en donde nos movemos, ¿no? De otra manera, pues, ¿no? ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? Lo pienso sobre todo también en sentido militante, pues, ¿no? Nosotras en el feminismo, ¿no? ¿Qué podemos aprender de la justicia comunitaria? ¿Cómo se están resolviendo los conflictos ahora? ¿Cuál es el tribunal? Facebook. Entonces, hay elementos ahí para que, lo que quiero decir es que esto que está acá, no creen que es una cuestión exótica así de esos otros, a mí me interpelan, pues, en mi práctica cotidiana, y pensaría que son una apuesta política que buscaría interpelarnos a todos frente a la crisis que vivimos en términos de sentido, de modernidad, de la crisis humanitaria, de la crisis ecológica, la crisis en todo, la crisis civilizatoria que padecemos. Creo que aquí hay cosas que apuntan, pues, ¿no? Como elementos que nos pueden servir de alguna manera para lanzar esa apuesta al aire, por lo menos. Y ya, con eso termino. Muchas gracias. Sí, también tenemos unas preguntas en línea. Ah, qué bien. Sí, gracias, Alicia, en verdad, por compartirnos, pues, tanto tu experiencia desde tu proceso de conocimiento y construcción de tu tesis, hasta, pues, reflexiones que nos interpelan todos los días, ¿no? Justo ayer mi tía me decía, pues que ya en la colonia tantos asaltos nos están haciendo, pues, empezar a organizarnos, ¿no? Y yo, ay, gracias, felicidades. Y que justo también es sorprendente lo que la organización puede lograr. Tuve la oportunidad de conocer la Polvorilla, donde está el predio del Frente Popular, y tal cual, ¿no? Es como llegar a otro mundo que fue construido gracias a la organización, y que es como, wow, o sea, lo que es posible tener alumbrado público, agua potable, todo propio de la comunidad, y que es construido por todos, ¿no? Y por todas. Entonces, pues ahorita iniciamos otro proceso de discusión, de reflexión en común, y pues, ¿quién le gustaría participar? Muy bien. Yo solo tengo una pregunta. ¿Podrías, por favor, usar el micrófono para que las personas en red lo escuchen? ¿Le puedes presionar? ¿Está prendido? Sí. Sí, yo nada más me interesa oír más de la experiencia del Frente Popular Francisco Villa, y cuál, no me terminó de quedar clara cuál es su propuesta de justicia. Entendí que parte tenía que ver con lo productivo, y luego, pues, como que esperaba ahí una comparación con la experiencia rondista en Perú, y sobre todo en torno a lo que mencionaste de la sanción. Bueno, yo soy de Perú, así que me siento muy feliz de que hayas tratado esta experiencia de las rondas campesinas, la verdad. Y bueno, en realidad, un pequeño comentario. Creo que
en Perú la sensación es un Estado formalista que no tiene ningún tipo de presencia, no solamente en las zonas rurales, sino también dentro de las ciudades, hasta el punto donde los estudiantes tienen que organizarse para evitar que haya asaltos, para evitar que haya ataques sexuales en las zonas cercanas a las universidades. Y desde esa perspectiva tengo dos preguntas muy concretas. La primera, ¿no crees que sería más que todo un problema político más que conceptual en relación con el Estado y las capacidades político-comunitarias y productivas comunitarias? Porque a mí me pareciera de alguna forma que al recuperarlas también se van a crear o se está reconstruyendo un Estado y un mercado, más allá de tener que abandonar el concepto en sí, que no tendría que tener esta connotación negativa que le hemos dado históricamente. Y por otra parte, desde tu perspectiva, si consideras que debería haber algún tipo de limitación a la jurisdicción indígena y si concuerdas con los límites que se le viene dando en cuanto a los derechos humanos y hasta qué punto es esto una forma de imponer la universalidad de los derechos humanos otra vez. Eso es todo. Una pregunta más aquí con el compañero. ¿Así que ese? Sí, con vos. Sí. Bueno, me parece muy sorpresivo que digan que la cuestión del derecho moderno es la cuestión de la homologalización, bueno, como lo comentabas, ¿no? Porque encontramos instrumentos de derechos humanos de carácter regional, ¿no? Como tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que realmente ha hecho un gran trabajo en esta cuestión de reconocimiento a los pueblos indígenas, llámese varios casos como el pueblo de Sahuayamaxa, el pueblo Canek, algunos casos que se han dado en Surinam sobre la cuestión de las tierras y su sentido de pertenencia de estas comunidades que se les ha reconocido y que han ordenado directamente a estos estados que se oponen a reconocer estas comunidades, a reconocerlos por medio de su derecho interno. Me parece que sale a resaltar y es una de las excepciones de ese imperio de la ley, ¿no? Que está muy enclaustrado en ese positivismo jurídico que solo se reconoce por medio de un procedimiento legislativo, ¿no? Yo creo que habría que reformar ese aspecto. Y también otra cuestión sobre la interpretación que se tiene por la democracia participativa y la democracia comunitaria, que yo creo que es una parte fundamental que se debe de abordar, ¿no? Cómo crear una comunidad consciente desde sus propias bases para poder empezar a crear estructuras organizativas. Sí. Y ya, por cuestión de tiempo, ya solamente leeremos la pregunta en línea y dejaremos que Alicia responda. Dice, saludos, tengo una duda. Los castigos que se dan en el caso de las rondas, dice, ¿son solo adultos? O, por ejemplo, ¿qué pasa si un niño o un adolescente comete algo muy grave? O bueno, es que no especifica en qué caso, pero dice eso. Va. A ver, sobre ya no es Frente, ahora es Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente. Ha tenido múltiples escisiones. Y la más reciente pues es esta, pues, ¿no? Ahora se llaman Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente. Su propuesta en realidad es una propuesta que tiene que ver con una lucha anticapitalista, pues, ¿no? Y una lucha anticapitalista en la urbe, que implica también de alguna manera articularse con otras organizaciones y pueblos y con el zapatismo y la región latinoamericana, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Por vivir en la ciudad no se cuenta con un territorio rico en bienes naturales que permiten el autosustento, ¿no? De tal manera que haya una productividad que les permita ser autosustentables, pues, ¿no? La mayor parte de ellos son familias que son familias precarizadas, que salen a trabajar en la economía informal,
¿no? Casi siempre son hombres los que salen a trabajar y son todas las mujeres las que se quedan a sostener todo el proceso comunitario, lo cual es, habría muchas cosas que decir sobre eso, ¿no? Porque es tremendamente rico, ¿no? Organizan toda la vida en los predios, ¿no? Desde lo cultural, seguridad, vigilancia, se organizan por familias, por brigadas, las brigadas por comisiones, ¿no? Y entonces generan mecanismos ahí de organización que les permiten que su existencia comunitaria, aunque no parte de la producción en común, ¿no? Es un horizonte al final de cuentas, ¿no? Pensar la posibilidad de producir y reproducir la vida comunitariamente. Eso lo hacen los zapatistas, ¿no? Lo hacen muchos pueblos que tienen efectivamente las condiciones materiales para hacerlo, pero no en todos los casos es posible, ¿no? Es decir, para nosotros sería un horizonte. Acá en la urbe lo que tienen, bueno, sí es un huerto, pero no es que el huerto sostenga las 800 familias que viven ahí, ¿no? Pero ayuda en el proceso de tener este contacto, pues, ¿no? Con la reproducción de la vida que a veces se nos olvida, ¿no? En comparación con las rondas, a mí me parece que hay lo semejante, ¿no? Buscando, intentando comprender estos elementos que permitan generar categorías, ¿no? Buscando semejanzas precisamente en estas experiencias. Lo semejante es lo comunitario, ¿no? Lo semejante también es quizás, ¿no? El proceso de autocrítica que hay, ¿no? Dentro de las propias comunidades, porque ellos decían, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿no? ¿Cómo resolvíamos antes los problemas? Y antes los problemas, ¿no? Los resolvíamos, se enojaban mucho, ¿no? Acostumbrados en la marginalidad también de la urbe, ¿no? Se resolvían en gran medida a partir de violencia, de golpes, órale, aprende, ¿no? Y ahora se ha pensado y se dice, bueno, es que no podemos hacer eso, pues, ¿no? No resuelve nada, el compañero se enoja más, ¿no? No aprende nada, y entonces hay varios casos, ¿no? Hay casos en donde, por ejemplo, ¿no? Hay un padre alcohólico que golpea al hijo. ¿Qué se hace con el padre alcohólico? Pues se le pide que vaya a una terapia psicológica y que además abandone el vicio. Si el padre efectivamente no quiere, pues tiene que salirse de la comunidad porque la comunidad manda y uno de los mandatos es que no debe haber violencia al interior de la comunidad, ¿no? Sucedió una charla que a mí me parecía tremendamente interesante en un congreso que tuvieron que se llamaba La Justicia que Queremos. La Justicia que Queremos la organizaron en Chiapas con otras comunidades allá, campesinas y demás, ¿no? Y estuvo muy interesante porque una de ellas ponía, una compañera de aquí de Capatzingo, ponía un ejemplo sobre la mesa y decía, supongamos que Rosy tiene 5 vacas, ¿no? Y yo no tengo ninguna. Rosy tiene un hijo y yo tengo 5. Y entonces yo le robo una vaca. ¿Qué haremos? Lo primero que sale en el imaginario popular es la enseñanza que tenemos clásica de la propiedad privada como algo natural, ¿no? Como algo que hay que defender de por sí, ¿no? Y entonces alguien dijo, no, bueno, pues si lo robó, ¿no? Pues hay que castigarlo, porque ¿cómo puede ser que le robe la vaca? Y entonces alguien más dijo, claro, no, es terrible, ¿no? Y entonces por allá se levantó una voz y dijo, a ver, compañeros, ¿no? Pero ¿por qué Rosy tiene 5 vacas? ¿No? A lo mejor fue el esfuerzo y el trabajo, sí, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no estamos cuestionando por qué Rosy tiene 5 vacas y tú nada más tienes una? ¿No? Y entonces, ¿por qué la que no tiene nada, ¿no? Y tiene 5 hijos y necesita más, ¿por qué no tiene nada si lo necesita más? Cada quien según sus necesidades, para cada quien según sus capacidades, pues, ¿no? Estos principios básicos, pues, ¿no? También que hemos aprendido ahí de la historia, de los movimientos sociales y marxistas y anarquistas y demás, pues, ¿no? Y que están en ese imaginario también. Y entonces fue muy curioso porque yo recuerdo las caras así de la gente así como, ah, sí es cierto. Espérate, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué Rosy tiene 5 vacas y se las robó? ¿Y nosotros por qué estamos defendiendo a Rosy, no? Entonces, ¿qué tendría que hacer Rosy, no? Entonces, sí, bueno, ¿por qué alguien? Entonces, ¿qué tendría que hacer Rosy? ¿Qué tendremos que hacer todos, compañera, no? Pues, regresa la vaca, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar, ¿no? Entonces, vente a mi casa, ¿no? O yo trabajo en no sé dónde, entonces vente conmigo y trabajamos juntas, ¿no? Resolver el problema de que haya alguien que no tenga, ¿no? Y entonces, son ejercicios que parten de una crítica, aunque se enfrentan al imaginario popular
transido por la hegemonía liberal, aunque se enfrentan a eso, de todas formas en el diálogo, ¿no?, salen a colación también estas apuestas anticapitalistas. Las sanciones no tienen que ver con golpes, ¿no?, sino tienen que ver más bien con cómo se resuelven los problemas. Y son reflexiones también como muy ricas, ¿no? Había otro caso de un niño que en el juego estaban jugando con unas piedras, algo pasó y uno de los niños pierde un dedo. Entonces las mamás estaban muy sorprendidas porque los padres que llegaron, en lugar de comportarse de manera violenta con el niño agresor y con la familia del niño agresor, dijeron: ahorita venimos, nos llevamos a nuestro hijo, se fueron al hospital y no sé qué. Y entonces hubo una reflexión muy interesante en uno de los talleres, porque decían, claro, porque no podemos actuar solamente por el enojo, ¿no? Y entonces tendríamos que pensar que si queremos ser justos necesitamos, ¿no?, poner lo que sentimos de la rabia, del coraje y demás, lo tenemos que calmar primero para pensar bien, ¿no? Y entonces había como una especie de reflexión sobre una afectividad en el ejercicio de la justicia, cómo cuidar esa afectividad, ¿no? Y esas reflexiones que están ahí, me parece que de ahí se puede hacer filosofía, pues, ¿no? En fin. Sobre el Estado, bueno, espero que más o menos ahí, Eric, hay más cosas pues, pero se nos va el tiempo. Sobre el Estado en Perú, fíjate que yo tuve la misma sensación, creo que el Estado en Perú es tremendamente débil, a diferencia del de acá. El Estado acá, aunque tiene sus grietas efectivamente, ¿no?, el Estado acá ha sido un Estado consolidado, de eso se encargó todo el corporativismo y se encargó el PRI, ¿no?, durante 70 años, así de constituir un Estado monolítico fuerte. Tiene sus grietas pues también, pero en Perú me parecía tremendamente poroso, ¿no? Y en ese sentido, justo en algún momento trabajo acá en la tesis eso, ¿no? Porque digo, es que de alguna manera, ¿no?, el Estado no puede hacerse cargo, hay un abandono, ¿no? Por mí qué bueno, ¿no? Pero o sea, no qué bueno que haya abandono, pero qué bueno que existan esas grietas, qué bueno que existan estas grietas para que podamos entonces organizarnos, recuperar de manera más directa, pues, ¿no?, todas estas capacidades de organización. Porque ¿qué queremos? Queremos fortalecer el Estado, ¿no? O sea, queremos fortalecer la organización, no queremos un Estado fuerte. O sea, vean el Estado fuerte, lo que tenemos son estados militares. No lo podemos pensar en abstracto, estamos pensando, ¿para qué los estados no pueden desprenderse de la propia lógica de reproducción del capital? Y en un momento como este de neoliberalismo y de globalización, tenemos estados gendármicos. Tener un Estado fuerte significa tener un Estado militar como el que se estuvo consolidando desde los últimos 12 años, ¿no?, con los gobiernos de derecha que nos antecedieron, pues, ¿no? Es decir, no queremos estados fuertes, queremos comunidades, queremos pueblos organizados, queremos comunidades fortalecidas, pues, ¿no? Y ya, bueno, efectivamente no es una cuestión conceptual el problema, es una cuestión política, pues, ¿no? Yo no le llamaría Estado, ¿no? Aunque son formas de organización que necesitan niveles más macros que lo local, ¿no? Creo que eso ha tenido otros nombres en la historia y que podríamos recuperar, pues, ¿no? Son pequeñas federaciones, ¿no?, confederación de federaciones, ¿no? Hay diferentes imaginarios, ¿no?, y diferentes experiencias históricas desde las cuales podemos nutrirnos, pues, ¿no? Si le queremos llamar Estado, bueno, ya, si es una cuestión nominal, no tengo ningún problema, pero efectivamente el problema en términos políticos es pensar en esta separación, pues, ¿no? Pensar que el poder en realidad está en esta construcción que está separada del mundo de lo productivo. Y entonces, que haya quienes gobiernen mientras quienes producimos, ¿no? Esa separación es la que constituye el Estado. El Estado es producto, el Estado moderno es producto del capitalismo. Entonces habría que destruir esa relación social para destruir la forma política. No estamos diciendo que no haya mercado, por supuesto que tiene que haber mercado, pues si el humano intercambia, ¿no?, porque no somos capaces de producir todo lo que necesitamos, pero no es el mercado capitalista tampoco, ¿sí? Entonces son otras lógicas del poder, no significa que no lo haya, ¿no? Son otras lógicas de poder de la configuración política y de la configuración de la reproducción de la vida. Y por último, bueno, lo de la limitación a la jurisdicción indígena, ahí el problema es la cuestión del poder, insisto.
Es decir, ¿desde dónde? ¿No? O sea, el Estado, pues sí, pues tiene más fuerza. Desde siempre, desde la colonia, decía, ahí déjenlos, ¿no? Todos los reyes decían, está bien, que resuelvan sus conflictos los indios, ¿no? Siempre y cuando respeten a nuestra Santa Iglesia, ¿no? Y esta ordenanza, ¿no? Es lo mismo que siempre y cuando respeten la Constitución y los derechos humanos. Esta siempre ha sido la lógica, es una lógica de poder, ¿no? Es decir, ¿quién viola los derechos humanos? Los derechos humanos los viola el Estado. Y puedes decir, los derechos humanos son violados por las rondas. Pero ¿quién sanciona a quién? El Estado sanciona a las rondas, pero las rondas no sancionan al Estado, es una cuestión de poder. Aquí hay violación de derechos humanos por donde la vean, donde quieran. De todas formas estamos inmersos, pues, ¿no? En un mundo de violencia, pero el problema aquí es un problema de poder. Y cuando el Estado interpela, no lo hace desde una posición de igualdad, no lo hace de tú a tú, lo hace con la espada en la mano, pues tiene la amenaza, ¿no? Y eso a mí me parece injusto, ¿no? Y entonces sobre la homogenización. Sí, ojo, cuando hablo del Estado moderno y el derecho moderno hay que pensar toda la historia desde el siglo XVI. Es decir, esto a lo que tú refieres, sí fuiste tú, esto a lo que tú refieres es muy reciente, es desde el convenio 169 de la OIT, ¿sí? Convenio 169 de la OIT del 97, 90 y ¿qué? 96, 97, no me acuerdo, debería saberlo. Sí. Desde el convenio 169 de la OIT tenemos entonces estos reconocimientos. ¿Por qué? Porque ha habido una lucha tremenda de los pueblos para que efectivamente se les reconozca, pues, ¿no? Que se reconozca su autonomía, su autogobierno, su propia capacidad de autorregularse, pues, ¿no? Y ahora, bueno, esas luchas están ahí. Hay toda una discusión, que eso no me voy a meter ahorita, sobre si se trata de un proceso de reconocimiento o no, de integración o no, ¿no? Es decir, cómo confluyen estos poderes en el espacio, ¿no? No me voy a meter en eso, pero sí hay una necesidad de homogenización. Se hizo un trabajo tremendo por parte de los juristas durante el siglo XVI, XVII y XVIII, en la Constitución del Estado-Nación, para ir compilando todas las leyes que se hacían para dar una certeza jurídica, para que entonces hubiera una sola norma que no fuera la de los poderes locales, territoriales, de los grandes caciques, sino que fuera la norma que era que venía de la monarquía, que tampoco era solamente de la iglesia. En fin, hubo una pugna tremenda de siglos, pero que buscaba la finalidad última era precisamente configurar un cuerpo jurídico que diera certeza al comercio. Ese era fundamental para la existencia de este nuevo modo de producción que se estaba consolidando y de estas nuevas relaciones sociales que estaban pues transformando el mundo en lo que ahora vemos. Pues agradezco que hayan venido todos y todas, y también a Victoria, que me permitió estar aquí moderando la mesa, ya que ella es titular del espacio. Pues les comento que esta es nuestra última sesión del año del seminario, y pues cerramos con broche de oro y platino y todo. Gracias, Alicia, por poder venir. Gracias a ti. Y bueno, te entrego tu constancia y tu tacita. Tacita. Para mi café. Muchas gracias. Gracias. Sí. Qué bonito.